pasado cosas muy buenas este último tiempo. Sí, así hemos visto. Hmm. De seguido, de seguido. Sí. Ha ayudado mucho. Ahora pasando nomás una situación media compleja familiar, pero bueno, no, nada tan, nada, bueno, nada inevitable, la verdad. Lo de la familia siempre es complejo, Sebastián. Sí. Siempre es complejo. Voy a buscarme un tecito y vengo, ¿ya? Ya. Ok. Hola Paloma, hola Daniel, hola Rubén, hola Anto, hola Fer. Ay, me encanta, Hola. estamos, pero casi todos. ¿Quién falta? ¿Sol? Está buena la concurrencia. Sí, bacán. Ya, bacán. Bueno, yo estoy grabando la clase para que después la puedan encontrar en YouTube. Yo no voy a participar en nada salvo al final, ¿no? Para agradecerle al público. Entonces, lo que más interesa aquí, digamos, tú presentas a Sebastián, ¿no? Y que la interacción de los estudiantes, ¿no? No nuestro, ¿no? Por eso que yo no quiero intervenir, ¿no? Ujú. Y al final para agradecer sencillamente. Pero el ideal es que ustedes, ¿no? Ustedes, los participantes del taller, interactúen, hablen con él, pregunten, ¿no? Escuchen y pregunten, ¿no? Ese es el objetivo de estas reuniones. No que ustedes asistan como que están en una platea, no, son actores, ¿no? Están arriba del escenario. Esa participación nos interesa a nosotros y vamos a tomar nota de cómo participan, etc. Claro. Dice que ahí hay dos más. ¿Quiénes son los otros dos más que hay? Llegó Catalina ahora y no sé cuál Claro. más le parecerá. Está Amanda, Paloma, Daniel, Rubén, Antonia, Fernanda, Cata y bueno, Seba y yo. Me parece que me falta uno, pero no importa. Está Daniela, un éxito la avenida de Sebastián. Bueno, vamos a tener una presentación también de Fernanda, ¿no? El día, ¿no? Ella nos va a decir cuando quiere presentar a propósito que estuvimos hablando de su trabajo último de semestre, ¿no? Ella me dijo que le gustaría interactuar con el resto del curso con el trabajo. Y yo le dije al tiro que sí, ¿no? Upa chalupa, ¿no? Vamos a arriesgar, ¿no? Bueno, y ojalá esto se repitiera con otros estudiantes también. Rubén, por ejemplo, sobre todo los de cuarto. Antonio, está muy avara para mostrar cosas. Quiere sorprendernos de repente con algo. Todo, digamos, un poco. Bueno, tú parte y queda la escena abierta. Y creo que es bueno que Sebastián sepa también de metodología. Sí, bueno, como les comentaba el profe, hoy día vamos a tener la presentación de Sebastián. La idea, bueno, él es ex integrante del taller. Seba, ¿de qué generación eres tú? Salí el 2013. Del 2003 entonces, y bueno, la idea es que podamos hacer como una revisión de tu portafolio, que nos cuentes cómo ha sido este proceso de salir de la escuela. En el fondo, que nos compartas lo que tú nos quieras compartir. Y la idea es que al final podamos hacer una ronda de preguntas como más ya de conversación, donde a lo mejor te puedan hacer, bueno, preguntas y que se abra más como el diálogo. Eso.
¿Parto nomás entonces? Sí, bueno, y también muchas gracias por haber aceptado y por estar acá hoy día. No, Estamos, gracias. estamos muy felices de tenerte. Gracias a usted, o sea, primero, bueno, Mari Compulamian, Compulwenui, hola a todos, mi nombre es Sebastián Carfuqueo, como comentaba Paula. Fui alumno del taller de Francisco, eh, y para mí fue un taller súper develador, yo creo, de lo que hoy en día estoy haciendo también. Eh, para mí es súper importante porque también le tengo afecto y cariños a Paula y a Francisco. Los dos han sido personas muy valiosas, yo creo, en el proceso de ser artista y bueno, para partir eso, ¿no? Como también el arte se trata, yo creo, un poco de eso, de esos encuentros, de esos afectos que de repente en la escuela son un poco difíciles de generar, pero que yo creo que sobre todo mi paso por el taller fue súper bello, fue como bien significativo en lo que generó después, sobre todo en mis primeros años de mi trabajo como artista, que creo que también son los años más complejos para un artista, porque sobre todo quienes están en cuarto año o tercer año se habrán dado cuenta que salen y van a salir básicamente a la nada, como un salto al vacío un poco, y hay que estar un poco preparado ante esas como condiciones de este medio, y creo que el taller es súper propositivo también de que inviten a artistas que estén produciendo actualmente dentro del circuito, porque eh, creo que también es importante como esa experiencia también de moverse en un circuito que de repente es un poco desconocido cuando estamos dentro de la escuela. Como que no nos enfrentamos directamente a ese circuito tan directamente. Entonces, eh, para mí el taller fue esa oportunidad, yo creo, como también de poder experimentar. Eh, la escuela hasta el día de hoy yo creo que no tiene un taller de performance como tal, pero en este taller yo hice performance y creo que eso se valora mucho, como esa apertura de poder experimentar con el cuerpo en una escuela donde no se experimenta y no se habla mucho desde el cuerpo. Y creo que estos espacios son súper valiosos también desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar experimental también, desde esa práctica que ya no está centrada en una técnica, en esa idea del pasado, ¿no? De producir en una trinchera de técnicas, sino de darse ese espacio más para la experimentación y también de esa creación también más reflexiva, más dialogante, siento yo, de las obras. Como que siento que de repente no todos los artistas, evidentemente, disciplinares son así, pero en general es como que persisten en un mismo lenguaje de repente, y yo al menos soy un artista que gracias también a esta formación que tuve, me pienso más como un artista de proyectos, así como para partir en vez de técnicas. Así que voy a compartir mi portafolio. ¿Se ve, cierto? Sí, Um, segundito. Ahí sí. Bueno, de mis primeros trabajos son de hecho trabajos que hice en el taller también. Eh, Esta obra se llama Mínimo Común Denominador, que es de mis primeras obras como tal, que es del año 2014. En el taller mostré algunas de estas cerámicas cuando estaba en el taller bueno, para contarles un poco así como el contexto antes, previo a esto, es que yo había estudiado antes en el taller de grabado, había estado 2 años completos en el taller de grabado y empecé a sentir en un punto, en un momento que yo estaba replicando un poco estéticas y lenguajes que no eran míos, que no me correspondían y que los utilizaba precisamente como porque sabía yo o había ya entendido que
era un lenguaje que era afín también a lo que pasaba en el taller, ¿no? A qué estéticas se ocupaban en el taller. Y yo me empecé a sentir incómodo con eso porque no era mi lenguaje, no era lo que yo era ni lo que yo sentía que podía representar para mí los temas importantes, ¿no? Eh, Así que empecé a pensar y decidí retirarme del taller de grabado y me metí el cuarto año al taller experimental de Francisco. Y además de eso estuve en el taller de cerámica 2 años, que bueno, si ustedes conocen los talleres, ¿no? Son 2 talleres que implican técnicas, que implican trabajar mucho tiempo en los talleres, eh, pero que también se cierran un poco. Entonces, eh, para mí fue importante como este cruce de este taller transversal con la cerámica para empezar yo también a proponer desde lo que a mí me interesaba, con lenguaje y técnicas que a mí me parecían como importantes de reproducir. Entonces, esta obra es eso, es mi interés de pensar sobre los prejuicios sociales, sobre la raza, el género, la clase social, entre otras, y empezar a cuestionar esos prejuicios por medio del juguete, que, que hoy en día tal vez no está así tan evidente en mi trabajo, pero que siempre está en alguna parte estética o el mismo uso de la cerámica, que para mí tiene mucha relación también con mi propio cuerpo, por ejemplo. Siento que la cerámica es un maquillaje. Siento que toda mi obra también tiene que ver un poco con el maquillaje, o como con esa idea de una capa sobre otra, o el revestimiento de algo, ¿no? La arcilla es un poco eso, es tierra que se cuece, que pasa por un proceso bien de la naturaleza, ¿no? Se tiene que secar, tiene que pasar al fuego, tiene que humectarse, tiene que airearse, o sea, pasan todos los elementos por ese objeto y finalmente lo que nosotros vemos de la cerámica es el esmalte, que es una capa de revestimiento para esa arcilla cocida. Entonces, esta idea también como de la capa, el recubrimiento, a mí me interesaba mucho y también la empecé a utilizar dentro de la cerámica y esta obra, por ejemplo, no es una obra cerrada. Yo nunca he dicho esta obra es del 2014 o del 2013, porque siempre pasan cosas nuevas y aparecen piezas nuevas. Entonces también es una obra que yo siento que tiene esa posibilidad de ampliarse también en el tiempo, que, no sé, producí obra del 2010, las últimas fueron del 2019, entonces eh, he seguido igual haciendo más piezas de estas. Ahora actualmente no, porque estoy enfocado en otros procesos, pero tal vez no descarto eso en el futuro. Entonces también esta obra tiene esa posibilidad de ser formatos pequeños, de ser formatos medianos, ser formatos más grandes, etcétera. Si me quieren interrumpir o algo, de nomás, yo de repente me pongo a hablar y me extiendo mucho. Bueno, acá se nota un poco más que hay algunas que son más pequeñas, ¿no? Y estas que son más grandes. Habían algunas que eran sobre Chile, después cuando empecé a trabajar ya con otros espacios más de Latinoamérica, por ejemplo, estas piezas se mostraron en Perú, en una galería que se llama 80 metros cuadrados. Evidentemente cuando uno también lleva su trabajo a otros lugares, también la obra se empieza a abrir a otros campos, ¿no? Y para mí esta obra es un poco esa apertura de que sea ese tiempo también y que el tiempo también como que trascienda un poco la obra. Bueno, y es una obra que se llama You Will Never Be Away, que yo digo que es mi primera obra. La mostré también en el taller en 2013. Eh, y a diferencia de la obra anterior que yo les comentaba que era una obra como extensiva, ¿no? Que puede como traspasar los años y que da lo mismo si se hace el 2014, si se hace el 2020, una pieza nueva. Esta obra es todo lo contrario. Es una pieza que yo produje eh, ese año, el 2015, la reedité, la hice originalmente el 2013, pero el 2015 recién se muestra como video. Y es una pieza que
para mí también da mucha cuenta de mis procesos personales, porque en ese tiempo yo no tenía dinero para producir cosas, no sé, como a gran escala o gastando mucha plata. Por ejemplo, yo no me metí al taller de pintura porque no tenía plata eh, para pagar óleos caros y, y para invertir en telas y todo lo que significaba eso. Entonces siempre los talleres que estuve fueron talleres que eran más bien económicos, dentro de todo, ¿no? La cerámica tampoco es tan económica, pero igual uno se la puede rebuscar y yo siento que mi trabajo con la performance también tiene que ver un poco con eso, como no tenía posibilidad de tener un taller, de tener, eh, de tener como un espacio físico para trabajar una obra escultórica o algo así, no me salía como opción, ¿no? Y esta obra, por ejemplo, fue grabada por una amiga de la U, que estábamos juntos, fue grabada en el taller de Francisco, eh, y bueno, es una obra muy simple, muy poco ostentosa, yo siento. Y cuando yo hice esta performance y la grabé en video, al comienzo, mucha gente del mundo del arte me decía cosas como, igual el fondo podría estar mejor, podría estar grabado con una mejor luz, y como eh, siempre las críticas iban un poco hacia allá, ¿no? Hacia esa como prolijidad que hay que tener dentro del mismo trabajo artístico. Y para mí era todo lo contrario, esta obra fue hecha en ese momento, no la repetiría, no la volvería a hacer, y por eso mismo también es un video performance, porque para mí esta obra es súper personal y también es una herida que todavía tengo, y entonces verla o reproducirla, hacerla hasta el infinito, me parecía un poco masoquista de mi parte, entonces prefería también guardarla en otra sintonía, en otro espacio. Entonces, volví a grabar, no la volví a reeditar, a pesar de todas las como comentarios que me llegaron en ese entonces, la obra se mantuvo tal cual fue siempre. Eh, y bueno, la primera vez que hice esta performance tenía más elementos. Tenía unos elementos en el piso que eran mucho más personales, tenían que ver con insultos, con cosas que yo había recolectado del bullying escolar. Y, y bueno, no aparecieron luego porque materialmente no se pueden mostrar como un video, y yo sentía que era mucho más potente el audio, el contenido del video, ¿no? Que el contenido es hablar sobre el Machihueye, que era un curandero, un ser que antes de la colonización podía transitar entre estas ideas de lo femenino y lo masculino que son tan rígidos en este mundo binario actual. Entonces yo, basándome en un relato que es El cautiverio feliz de 1673, comenta el encuentro con un machihueye que dice que es Lucifer, que es nefando, invocador del demonio, sodomita, etcétera. Yo conecto esa historia silenciada, esa historia borroneada por la historia, con mi propia biografía de ser un sujeto mapuche que también es conflictivo en su sexualidad, en su imagen, en su género, y que también siento yo que estas obras que trabajan temas de género en mi obra personal tienen mucho que ver también con cómo yo también me voy construyendo como sujeto, recuperando también ciertas cosas que yo siento que han sido silenciadas o odiadas por la cultura oficial o por la cultura misma occidental. Entonces, para mí ha sido importante también como develar esas cosas que yo he ido aprendiendo también durante el tiempo del mundo mapuche, de la historia, etcétera. Como el archivo colonial para mí es un lugar muy evidente del racismo, un lugar muy evidente también de todas esas prácticas como de silenciamiento finalmente sobre diversos cuerpos.
porque no es que no haya existido la homosexualidad históricamente, sino que fue silenciada y son temas que no se quieren hablar o no se quieren dialogar de repente en los mismos pueblos, y los mismos pueblos son heridas abiertas que son difíciles también de sanar y llevar. Entonces, acá no era solo mi historia personal, sino es también la historia de una sociedad entera, yo siento. Entonces, siento que también exponer esa vulnerabilidad mía no es solamente para saciar eh, ¿cómo decirlo? Mis traumas del pasado, sino que también para conversar en torno a estos temas. Yo siento que mi trabajo tiene mucho que ver con la pedagogía. Yo hasta el día de hoy soy profe también de un colegio. Y de eso fue derivando porque no tenía oportunidades dentro del mundo artístico como para vivir, eh, porque acá en Chile no pagan en general a los artistas por exponer ni exhibir. Son muy pocos espacios los que te generan eh, como una economía, digámoslo así. Eh, bueno, otras de la obra, como asentamiento, trabajan con personas mapuches de la ciudad de Santiago. De hecho, Paula sale en este video también. Eh, y, para mí era importante también empezar a utilizar el video, empezar a utilizar elementos como que yo justo estudié en la universidad en un periodo y en un proceso de como tecnologización de la escuela, yo diría, donde, no sé, cuando yo estaba como en tercero o cuarto año llegaron como los Mac, me acuerdo, así como que fue como la revolución de la facultad, porque teníamos Mac y podíamos usar así como programas que nunca antes habíamos podido usar y aprender a usar cosas. Entonces, fui la primera generación también que tuvo esos ramos como, no sé si aún los tienen, pero así como imagen digital, cinemática, como cosas así que siento que finalmente igual despertaron algo en mí, a pesar de que eran bien malos esos talleres, como que despertaron un interés en mí sobre la tecnología, sobre la imagen, y para mí también fue importante empezar a utilizar eh, estas como tecnologías que también para mi pueblo han sido como espacios también de silenciamiento. Nunca no hemos podido autorrepresentar nosotros, sino que siempre hay otro que está mediando nuestra interpretación del mundo, antropólogo, sociólogo, etcétera. Siempre el cuerpo indígena no puede hablar por sí solo, sino que siempre tiene que hablar por alguien según esta sociedad. Entonces a mí me parecía mucho más interesante empezar yo a producir desde ahí, como desde la imagen y lo que pasaba con la imagen. Entonces este video es eso, como indagar en esos cuerpos, en esos rostros, en esas historias de migración, de desplazamiento forzado, de historias que no es solo mi familia. O sea, mi familia es una familia que mis abuelos tuvieron que emigrar muy pequeños porque el empobrecimiento en la Araucanía era tan grande, tan fuerte que no tenían más oportunidades como niños. O sea, mi abuela migró a los 8 años y mi abuelo a los... mi abuela entró a trabajar a Santiago a los 8 años, fue empleada como nona, y mi abuelo a los 12 comenzó a trabajar. Entonces, yo siento que hay una historia del pueblo mapuche que es de mucha violencia y que esa violencia se ve reflejada directamente en nuestros abuelos. Nuestros abuelos, en los papás de nuestros abuelos, son generaciones muy recientes las que vivieron estos dolores y que percibieron esa dolencia. No sé si alguien quiere decir algo, ¿no? Esta es Apungeñi, que significa nos han hecho acabar o nos han exterminado, que es una obra que mostré en 2015 en Galería Metropolitana y después se mostró en el Museo de Bellas Artes en 2017, en el hall del Museo de Bellas Artes. Fue como de las primeras obras que intervino la colección del museo gracias a la invitación de la Gloria Cortés, que es una curadora, una feminista, muy comprometida también, que me invitó a intervenir esta escultura del jugador de patín que
que es una escultura de Nicanor Plaza, uno de los grandes escultores del siglo XX, con muchas historias con respecto al pueblo mapuche, ¿no? Él tiene el Caupolicán, que luego les voy a hablar de eso, pero hay muchas historias de la escultura, de este pensamiento eurocentrado también del arte que refleja siempre los cuerpos bajo un canon también hegemónico y súper desafectado también de lo que son los cuerpos indígenas, los cuerpos mapuche. Y ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Parece que no. ¿No? Ah, ya. Entonces esta obra, bueno, son 5 caballos de resina y una versión también de cerámica que se van pisando los cabellos, los pelos, y esta pisada de caballo, del pelo, ¿no? Hay un refrán que dice como no pisarse la cola entre caballos, ¿no? Que tiene que ver como con pensar que algo va a entorpecer o algo va a salir mal, o que algo no salió como debió haber salido, ¿no? Entonces, eh, esta obra construye con el pelo esta frase en el Mapuzungún y bueno, es una obra bien simbólica desde lo que es como el proceso de colonización, de invasión, y lo que significa el caballo también como imagen. Yo siento que a mí el taller me sirvió mucho para conceptualizar mi trabajo, para entender de que los objetos son, o los objetos, la imagen en general son cosas que hay que leer culturalmente, que hay que leer socialmente y contextualmente también, porque las cosas no significan lo mismo en los diversos territorios, ¿no? El caballo es el icono de la colonización, y es el icono de la introducción del hombre blanco a estos territorios. Entonces, no sé, siempre, por ejemplo, a mis estudiantes lo hago pensar sobre, por ejemplo, la culebra, eh, como imagen, ¿no? Para la cultura que es judeocristiana es el pecado, pero para el pueblo inca es un dios, por ejemplo. Entonces, cómo eso va cambiando y cómo también las imágenes tienen distintas interpretaciones y uno como artista tiene que hacerse cargo también de esas imágenes, lo que significan, ¿no? Lo que significa el pelo negro, liso, para este contexto, para este imaginario, eh, etcétera. Y bueno, seguí trabajando con pelo, Murjeco del año 2016, que significa agüita con harina tostada en el Mapuzungún. Y dado a que yo soy, mi familia paterna es toda mapuche, mi abuela era mapuche, mi abuelo era mapuche, pero la familia de mi mamá no es mapuche, es una familia chilena. Eh, entonces, por tanto, yo siempre fui nombreado como champurria o como mezcladito, agüita con harina. Siempre fueron cosas que a mí me dijeron dentro de la misma comunidad de mi abuela o su territorio mismo. Nosotros siempre volvimos, a pesar de que mi abuela se vino a vivir a Santiago y a trabajar acá, ella siempre volvía. Tenía una conexión muy fuerte con su territorio, como que eh, también yo viví mucho de eso, como de estar un tiempo en Santiago, bueno, vivir la mayor parte de mi vida en Santiago, pero no sé, estar estancias largas dentro del campo, de la comunidad de mi abuelo, de desafectarme un poco del mundo en el que vivía acá en Santiago. Yo vengo mis abuelos vivían en Cerro Navia, que también es un territorio súper mapuche, súper mapuchizado, y, y bueno, esta obra es sobre todas las formas para referir a lo impuro dentro de la lengua. También construyo este cuerpo de tierra que está invertido, que echa raíces, pero raíces de pelo, eh, y que levitan la sala y que va construyendo todas estas frases, champuria, camulfun, que significa otra sangre, Catri Paché, por ejemplo, que es un extranjero, que es un foráneo, alguien que viene de afuera, Wilput, que significa agüita, el ulpo, el Wilput, y otros términos, ¿no? Que se van armando en este pelo que va construyendo frases. Yo con el tiempo he ido conceptualizando más mi trabajo con el pelo, y hoy en día lo vinculo mucho a un espacio de negación también de mi mismo cuerpo. O sea, yo viví
siempre quise mi pelo largo, siempre soy una persona no binaria, entonces me parece muy importante mi cuerpo como primer lugar de lucha. Y crecí en colegios de hombres donde el pelo era el lugar de incomodidad, de hecho, era el lugar de problemática finalmente de mi vida, ¿no? Y bueno, yo también pertenecía a una generación que es la generación de las tribus urbanas. Eh, Fui una generación que se marcó, yo diría, mi generación fue muy marcada por eso, y el pelo era un imaginario también en esa época. Yo iba al colegio con mucho pinche para esconder mi pelo, con elástico. Había intentado en la media, de alguna forma ya estaba practicando un arte en mi mismo cuerpo, ¿no? En mi mismo pelo, escondiéndome de una manera bien como compleja, yo diría, el pelo para que no me lo cortaran. Entonces, para mí el pelo siempre ha sido como algo muy importante como para mí mismo, así como imagen, como material. Yo siento que es la negación también de esa masculinidad indígena, porque siempre son los hombres indígenas a los que se les corta el pelo. Eh, y es uno de los primeros procesos de asimilación también del mundo indígena hacia el mundo occidental. El hombre tiene que tener el pelo corto para ser hombre, ¿no? Entonces, el pelo también refiere mucho a ese tipo de intereses que a mí me vinculan como sujeto y también se vinculan a mi biografía. Voy a pasar alguna obra porque creo que si no me va a demorar mucho. Está Salcazomo, que es una obra del 2017 que ya produje unos años después de haber ya salido en taller. Yo después hice el Magíster de Artes Visuales de la Chile. Eh, yo agradezco al Magíster como el poder entender mi trabajo desde otra perspectiva y como también empezar, porque yo siento que la universidad que yo viví el 2013 o el 2011, con todo el movimiento estudiantil también, todo ese contexto, no era la misma universidad del 2017, del 2018, que fue la que yo estudié en el Magíster de la Chile. Yo creo que las discusiones del feminismo, las discusiones del mismo pueblo mapuche, del movimiento social y estudiantil, ayudaron a que cambiara mucho la perspectiva también de lo que se estaba produciendo dentro de la escuela, yo sentía. Y esta obra, bueno, fue una de mis obras del segundo año del magíster, que fue para un taller de espacio público, donde produje esta performance que se llama El Castomo, que significa hombre-mujer o varón o mujer-gallo, que es una obra que yo replico la hazaña hecha por Caupolicán de cargar dos días sobre sus hombros un tronco y ser el hombre más viril, más masculino de toda la historia mapuche, ¿no? Y significar lo que significa Caupolicán para un imaginario no solo chileno, eh, sino también social, ¿no? De lo que pasa acá. O sea, hay hombres en Chile, hombres de 50, 60, 70 años, que crecieron con el imaginario de Caupolicán muy inmerso. Yo siempre les comento a la gente como mirar Cemento Polpaico, ¿no? Es una clara referencia a Caupolicán. Nosotros vivimos en un imaginario militar también que conmemora mucho la masculinidad de Caupolicán. Entonces Caupolicán significa muchas cosas y a mí me interesaba también como desbaratar esa masculinidad que no me representa, que me pone en conflicto también dentro de mi mismo pueblo. La misma idea del huichafe, que es una idea como del guerrero, ¿no? Este varón masculino que siempre es un hombre, ¿no? Y siempre es un hombre masculino, eh, siempre va muy ligado a figuras patriarcales también. Entonces, a mí me interesaba romper esa imagen para mí misma y empecé a construir esta performance donde voy a cargar un tronco hueco a distintos lugares de la ciudad de Santiago que son incómodos para el pueblo mapuche y que también tienen vinculación
con mi propia biografía. Esta es el Parque Araucano, por ejemplo, que Araucano es de la forma que no se le dice al pueblo mapuche, y que hay un parque que todavía tiene ese nombre en esta ciudad, ¿no? Donde hay dos chemamul, que son figuras del pueblo mapuche que se ocupan específicamente en territorios como de cementerio principalmente, como tiene esa connotación. Entonces estas culturas están totalmente descontextualizadas de su propio cosmovisión, ¿no? Entonces son súper conflictivas que estén ahí. El parque, por ejemplo, Quinta Normal o el Cerro Huelén, ¿cierto? El colegio de hombres donde yo estudié, y también el mercado Franklin, donde en la última cena la gente se da cuenta que estoy cargando un tronco que es caupolicán y que el tronco está hueco. Entonces también pasan ahí situaciones complejas. Bueno, está una obra, Huelu Cumplique, que trabaja sobre un documental de Raúl Ruiz del 71, que es la primera promulgación de la ley indígena en Chile. Si cachan un poco de historia, desde el proceso de la unidad popular comienza a devolverse de alguna forma, o a promulgarse una restitución territorial hacia el pueblo mapuche, que evidentemente se ve truncada por la dictadura. Y bueno, en este documental que yo encuentro con una amiga, con Cristian Vargas Payahueque, un documental que se llama Ahora te vamos a llamar hermano, de Raúl Ruiz, que estuvo perdido 40 años, y fue encontrado en 2012 este documento, y nos percatamos de que el documento estaba mal traducido, no tenía una traducción correcta, eh, y decidimos como trabajar en una retraducción que Cristian realizó y en la cual yo me baso para hacer esta performance, donde replico la escena de un hombre joven que tiene un discurso sobre la restitución territorial y que es muy actual, a pesar de que fue producido en el 71, muy presente. Y la frase "Huelú cumplipe" significa "pero que cumplan", y que es una frase que aparece dentro del documental y que no es traducida, de hecho. Es una frase que le dice una machi directamente a Allende, y que nunca fue cumplida, una promesa que hasta el día de hoy no es cumplida, ¿no? Bueno, y el texto está hecho de tierra extraída de la Araucanía. Bueno, acá se nota un poco más lo de las tribus urbanas que les comentaba antes. Esta es una obra que trabaja con la idea del estereotipo y el prejuicio creado a partir de una breve descripción de un otro. Entonces, cada persona, yo invitaba a distintas personas a escribir una descripción, y yo hice posible estas descripciones imaginativas de estos personajes que soy yo mismo, pero autorrepresentado de distintas maneras, en distintas lenguas también. Está en el mapudungún, está en inglés, está en portugués también. Esta obra se llama Buscando a Marcela Calfuqueo, que es del 2018, que bueno, también uno de mis primeros como ejercicios dentro del taller fue contar esta experiencia que yo había vivido con Marcela, que es una chica que visualmente nos parecemos mucho y que estuvo perdida un par de años. Yo le perdí el rastro. Entonces esta obra, es bien bonito eso, creo yo, porque yo comencé con este tema en 2013 y 5 años después se concretó la obra. Entonces también siento que las obras también tienen un proceso, que de repente no es todo automático, que de repente no es todo como inmediato. Vivimos también en un mundo de mucha inmediatez, y no todo es tan así, sobre todo en las artes, que de repente hay procesos mucho más largos y que necesitan decantar mucho más tiempo. Entonces esta obra, por ejemplo, yo tuve que dejar de tener contacto con Marcela para pensar producir una obra, porque cuando yo estaba con contacto con ella no sabía qué hacer, no, no sé, sentía que había algo ahí como inconcluso con nosotros dos, que no sabía cómo producir algo a partir de esto. Y bueno, se tuvo
tuvo que desaparecer para precisamente que apareciera la obra, que es la búsqueda de ella a través de un método no convencional, que es la radiestesia, que es una técnica que utiliza eh, Sergio Palomino, que es una persona que se dedica a la radiestesia, que es un vidente también, y que él a través de la pregunta de un péndulo íbamos preguntando por diversas comunas hasta que marcó el péndulo una comuna y luego en un mapa empezamos a identificar los posibles lugares donde ella estaba. Y bueno, es una obra como que tiene mucha referencia como a esta, en este proceso, en este tiempo yo de repente prendía, no sé, no veía mucha tele en ese tiempo, pero no sé, de repente prendía la tele y veía estos programas como, me gusta un poco, bueno, me gusta la cultura pop en general, entonces veía de repente algunos programas que rayaban en esa idea del morbo de encontrar al catfish, como esta idea del, de estas como citas a ciegas o gente que tenía relaciones con alguien por internet que realmente no era como real, ¿no? Que después llegaba la cámara al lugar a grabar el encuentro y a grabar como el problema, ¿no? Como, entonces yo había estado viendo mucho eso y sentía que esa forma de pensar como la imagen, la visualidad, era muy llamativa también. O sea, llamaba mucho al espectador a quedarse mirando algo, ¿no? Porque también el morbo genera un poco eso. Entonces, yo en esta obra empecé a utilizar ese lenguaje que es un poco de esta como incomodidad de no saber si es que esto es cierto, si es verdad, si es mentira, si es que es una imagen editada computacionalmente o si es que soy yo replicado dos veces, etcétera. Como me gusta también esa como incógnita que también genera la misma obra, que no se sabe si es tan real o si es falso realmente de partida, ¿no? Yo siempre digo que es real porque yo lo hice y yo creo en eso, pero probablemente hay gente que no le parece tan convincente, ¿no? Pero la obra justamente no muestra ese encuentro con Marcela porque también es algo íntimo, también es algo... sentía que mostrar ese encuentro también era como complejo, entonces tiene una escena mucho más sutil, mucho más pensada, que tiene que ver con el reflejo y cómo nuestros rostros se van como integrando el uno con el otro y también esta escena final que nos encontramos. Eh, bueno, mis abuelos, como les comentaba, también son muy importantes. Mi abuela fue nana, mi abuelo paradero, dos oficios muy mapuche en la ciudad de Santiago. Eh, Mi abuela fue nana como 40 años, como 30 y tantos años. Eh, y de alguna forma estas obras son un homenaje a esos cuerpos mapuches que no están en los relatos oficiales, que no están en los grandes hazañas del pueblo mapuche, pero que también son resistencias para mí del cuerpo mapuche en la ciudad. Porque mi abuelo, a pesar de esta domesticación que vivieron desde temprana edad, en una lengua que no era la de ellos, en una ciudad que no era la de ellos, con familias que no eran las de ellos, porque fueron huérfanos muy temprana edad, por el despojo y el empobrecimiento que generó el Estado de Chile en esos territorios. Eh, para mí, todos esos gestos de resistencia también, de volver a su lugar, de volver a su territorio, de hablar la lengua en pocas oportunidades, pero hablarlas con sus parientes, con su familia, me parecía un gesto muy importante también de esa resistencia que pese a todo, pese a esa domesticación, estaban también ahí. Y, y nada, como mis abuelos son súper importantes para mí, como a pesar de que no están vivos hoy en día, para mí fueron muy importantes en todas estas reflexiones que hoy en día yo también tengo. Entonces, para mí era valorar también ese homenaje a ellos, a esas familias mapuches que no son familias tal vez tradicionales de lo que se cree por mapuche, pero que también resistieron muchas de sus lugares. Mi abuela sabía mucho del Lahuén, eh, vivía muy en sintonía igual con su territorio.
Voy a saltarme algunas. Bueno, con Marcela después seguimos haciendo estas fotos que son mirar. Yo también creo un personaje, un alter ego en mi obra, que es Millaray, que no lo nombré después, pero es como mi drag de alguna forma dentro de mi trabajo. Bueno, seguí trabajando también con pelo. Estas obras performáticas también trabajan con pelo. Y bueno, estas son las últimas, ya no tan últimas en realidad, pero son de las últimas obras que produje en los últimos años, que tienen que ver con el agua, tienen que ver con la naturaleza, tienen que ver con pensar como espacios naturales, también como espacios de observación a esa diversidad sexual también, a los problemas hídricos con el mercado del agua, etc. Y esta obra que se llama Kota Mapungeika, que significa agua también es territorio, trabaja todas las toponimias del agua. El mundo mapuche tiene muchas toponimias que refieren al agua, al Fuco, Curruco, Foyeco, Renaico, hay muchas, ¿no? Y todas esas terminaciones co son lugares que tienen vínculo con las aguas, y las aguas no están separadas de la tierra, como sí lo propone el Código de Aguas de 1981, en el cual estamos legislados, ¿no? Donde el agua es un bien de uso público, pero también es un bien privado que se puede mercantilizar como un bien mueble. Entonces el agua no es un derecho, sino que también es un objeto mercantilizable en el mercado que se puede transar por dinero y que bueno, este país tiene esas características tan terribles, ¿no? De despojo también a las mismas comunidades, porque muchas forestales, muchas mineras tienen grandes cantidades de derechos de agua. En este país hay derechos de agua. Y comunidades enteras de repente no tienen agua, ¿no? Como el caso de Petorca, como el caso de muchas comunidades mapuches también de las zonas rurales. Y esta obra habla sobre eso, habla sobre el despojo del agua, el despojo de todo eso. Y tiene este montaje que son unas cerámicas que jugaban con la idea del saqueo, la sequía y todo lo que significa el despojo en esos territorios con el Código de Aguas, que precisamente el artículo 5 y el artículo 9 hablan sobre este uso público, pero también este uso privado de aprovechamiento que se puede hacer básicamente lo que se quiera con el agua, ¿no? Y esta, bueno, Coculen es de mis obras recientes que ha tenido harta como visibilidad, sobre todo en espacios afuera. Me está invitando harto con esta obra, porque es una obra bien, habla sobre el agua, pero también sobre esa potencia que es el agua para pensar, por ejemplo, los espacios de binarismo del género. Como el agua no es binaria, el agua no es el agua o las aguas, el agua es algo sin género, es algo libre, fluido, significa muchas cosas. Y también para los territorios mapuches el agua es vida, el agua es un ñenco, un espíritu, un ente que tiene derechos, que se le debe respetar, que se le debe pedir permiso, que hay una relación de reconocer una inteligencia también dentro de la naturaleza, que es algo que no hace la cultura occidental, que cree que la naturaleza es algo para explotar y para sacar provecho y que no se relaciona. Y como vivimos también en un mundo donde el ser humano es el centro de todo y que se cree superior a cualquier cosa, también esta obra hace el cuestionamiento a eso. Uh, la obra trabaja mucho en la idea del azmonien o litrofilmonien, que tiene que ver con integrar un todo, como todas las formas de existencia, el humano ya no separado fuera de la naturaleza, sino pensado y integrado dentro de este espacio, para pensar también esas relaciones extractivas que hay en los territorios con las forestales, con las mineras, con las hidroeléctricas, etc. Y bueno, y esta sí es ya mi penúltima obra que hice, que es Mapupu Sul, que significa
mariscos de tierra y que en realidad Mapucuful es una forma para denominar a los hongos. Y es un video 3D que está inspirado en el proceso de pacificación de la Araucanía, que fueron las campañas militares que hizo el ejército de Chile desde 1870 en adelante, ¿no? Y que construyeron el territorio que hoy en día es Chile, porque antes de 1870 Chile llegaba solo hasta el Biobío. Y, y esta obra habla de cómo el hongo comestible funcionó como un elemento de preservación y también de subsistencia frente a la hambruna que generó la pacificación de la Araucanía y el despojo territorial sobre las comunidades mapuches. Si nosotros empezamos a estudiar un poco de la historia de Chile, nos vamos a dar cuenta de que hay un periodo donde la industria ganadera era principalmente de intercambio hacia el pueblo mapuche, es decir, el pueblo mapuche tenía gran cantidad de terneros, vacas, ¿cierto? De carne finalmente que era comercializada a través de esta frontera que había en el Biobío. Posterior a eso, evidentemente, además de robarse todos los territorios, se robaron también el ganado. Y muchas de las comunidades que vivían en base a la ganadería tuvieron que empezar a pensar otras formas de subsistencia, desde la agricultura, como también la subsistencia por medio del hongo. Y el hongo era, de hecho, la carne de los pobres. Así le llamaban en las mismas comunidades o al hongo, ¿no? Y esta relación de esta obra tiene que ver con ese permiso que se le pide a la tierra para extraer el hongo. También es una guía para extraer de manera correcta estos hongos, que son el digüeñe, que crece con simbiosis con el guaye, que es el roble, o por ejemplo el changle, que también está en peligro de extinción, ¿no? Y que tiene relación de simbiosis con... el digüeño no tiene simbiosis, sino que es un parásito del roble que crece solamente en árboles viejos. Y el changle es un hongo que hace simbiosis con la aquila, que es el coligüe, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, también está el loyo, que es un hongo que está también en peligro de extinción y que la idea es identificar de alguna forma hongos que se puedan extraer de manera también sustentables para ese entorno y darle también un valor al hongo, ¿no? Vivimos una cultura que valer hongo es significado de algo malo, ¿no? Yo creo todo lo contrario, yo creo que el hongo es un lugar que no se ha experimentado y no se ha investigado tanto su potencia. Y también el hongo es súper no binario también. Sí, no necesita ser masculino ni femenino, es esporas que se autorreproducen y también ponen en jaque esas ideas biológicas del macho y la hembra que siempre son tan aburridas dentro de la ecología y la naturaleza. Eso les quería mostrar. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Sebastián. la idea es que ahora podamos como abrir la conversación, comentarios, dudas, algo que le quieran decir a Seba. Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna razón en específica por qué la última obra sea en un video 3D y no un video así como la naturaleza real? Sí, sí, de hecho era un video que iba a ser grabado video, en físico, pero dado la pandemia, dado el confinamiento y que no podía yo ir bueno, yo he podido ir durante la pandemia 2 veces nomás al sur. Yo viajaba así, antes de la pandemia viajaba 2 veces al mes al sur, entonces estaba constantemente allá mucho rato haciendo cosas, grabando, investigando, pero la pandemia cortó todo, entonces tuve que pensar también en qué herramientas y mecanismos también como podían generar de alguna forma una obra también potente desde esta perspectiva. Yo sentía que el 3D era algo que a mí me interesaba mucho investigar y profundizar, porque también me pasa algo un poco con las artes y con algunos artistas
que siento que están hablando en lenguajes de repente que no son propios de ellos, o que están hablando por otros, no sé, artistas que no son indígenas, que están hablando de cosas que son de pueblos específicos, que son conocimientos de pueblos específicos. Entonces yo me propuse a mí mismo empezar a aprender tecnologías para yo representar desde mi perspectiva, desde mi lugar, esas estéticas, esos lugares. Entonces también es como, no es solo que no me funcionó el proyecto antes, porque no se podía hacer presencialmente, sino también tiene esa intención de pensar la tecnología también como una herramienta de descolonización. Yo lo pienso así, como siento que mi trabajo como artista es también proponer estéticas, proponer formas nuevas de mirar al pueblo mapuche o de mirar las realidades diversas. Entonces, eh, siento que de repente hay mucho artista multimedial trabajando en temas que no le corresponden, entonces yo también como por conciencia ante eso, también decidí empezar a aprender estos lenguajes más experimentales, porque siento que también los tengo que adquirir y representar. Y por lo menos yo siento como que tu obra también refleja bastante eh, como el contexto mismo, como la obra de I Will Never Be a Weye, como tú decías, es claro, como que tal vez no fue grabado con la mejor cámara, pero es muy propio de su contexto y esta última obra también es como nació en la pandemia, entonces responde también a esa lógica y no hay ahí como algo de querer ocultar ese contexto, sino que es parte de. Mm. Sí, a mí me pasa mucho eso que bueno, el lugar del artista indígena también es como un lugar súper complejo porque es como también habitar muchos estereotipos del mismo sistema del arte que te quiere como haciendo textil, te quiere haciendo cerámica, te quiere haciendo técnicas tradicionalmente asociadas a los pueblos. Entonces, para mí igual ha sido importante quebrar eso no solamente para mí, sino quebrar eso para, siento yo, otras personas también, para que no sea ese prejuicio tan instalado, ¿no? Como tan presente. Y también porque a mí no me gusta auto-exotizarme mucho, la verdad, no es mi interés. Yo siempre digo, yo no soy un artista de comunidad, no voy a ser un artista de comunidad nunca, a pesar de que yo me vaya a vivir allá a ese territorio. Mi vida es otra, yo crecí de otra manera y creo que precisamente mi obra refleja eso, como esos cruces. Y siento que es mucho más honesto de mi parte decirlo así que tratar de ficcionar una identidad que no me corresponde a mí, que no me corresponde como culturalmente. Y creo que también hay algo ahí con respecto a eso, porque yo como artista he entendido durante el tiempo que las obras también tienen distintas significaciones en distintos espacios. Entonces, para mí, no va a ser igual si es que yo voy a mostrar algo en una comunidad. Así es que voy a estar en la galería, por ejemplo, en la cual trabajo, que es la Patricia Redi, que es una galería totalmente diferente el contexto, ¿no? Como es otro público el que va a leer mi obra. Entonces yo también siento que he tenido que ser súper cuidadoso de eso, de entender, yo no voy a hacer una obra mapuche en la Patricia Redi. O sea, no, no me es mi interés, porque siento que es otro lenguaje, es otro lugar. Si es que quiero entregar eso, se lo voy a entregar a gente que puedan leer esa densidad también que tiene el mismo pueblo mapuche y que no es un objeto, no es algo para mostrar ni exhibir, sino que es algo para conversar. Yo siento que las obras potentes dentro del mundo del arte son obras que no solamente te entregan algo, sino que te dejan dialogando con ese algo y te generan algo finalmente, te dejan reflexionando y pensando más veces, ¿no? Como más tiempo. Súper. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Así como consejo, yo creo que ustedes chiquillos como artistas jóvenes tienen que pensar eso. ¿Qué perfil son ustedes de artistas, no? ¿A qué lugares quieren acceder? ¿Qué lugares tal vez no son su tipo de, no su perfil de artista, ¿no?
Siento que eso es súper bueno como también para no desgastarse postulando a todas las cosas que se abren, ¿no? Porque también hay un mercado de posibilidades hoy dentro de las artes con esta conectividad también de las redes sociales, ¿no? Todo. O sea, mi Instagram, por ejemplo, para mí no es un Instagram personal, yo no lo ocupo en ese fin, ¿no? Sino que lo ocupo como una plataforma de difusión de mi trabajo. Eh, y eso a pesar de que otros artistas lo vean como no, mal, ¿cachai? O sea, como que tu Instagram no puede ser eso, o sea, pero en la práctica, hoy en día las cosas también se mueven de esa forma y también te pueden llegar invitaciones en esos espacios. Entonces, no pensar que las galerías de arte o los museos son los únicos espacios de exhibición, sino que también empezar a pensar cómo mi trabajo se conecta con otros lugares. Por ejemplo, esa obra, la You Will Never Be Away, es una obra que tuvo muy poca, como que no tuvo un impacto así fuerte en los primeros años. La mostré en Galería Metropolitana, después la mostré en el MAC, bueno, gracias a una invitación de Francisco, en el MAC de Quinta Normal en 2016 tuvo una muestra individual, también agradecerle como también ese impulso de dar la oportunidad a artistas jóvenes de mostrar en un museo importante, ¿no? Que también para mí era súper importante, era eso. Parque Quinta Normal es un lugar de encuentro histórico del pueblo mapuche, o sea, muchas personas mapuches se encontraban en ese parque, entonces para mí no era solamente exponer en el MAC, sino que entregar una parte de mía también como a esa conversación, a ese territorio, a ese pueblo que tiene tanta conexión con ese lugar también. Entonces para mí el MAC de Quinta Normal no es cualquier cosa, es el medio desafío para mi misma historia. Entonces yo también los leo de distintas perspectivas esos espacios. Entonces, esa obra, por ejemplo, You Will Never Be Away, no fue una obra de alto rendimiento al comienzo, por esta idea que yo les digo, ¿no? Que de repente hacen esos comentarios de que se podría mejorar un poquito más y que podría ser mejor la factura, pero en la práctica la obra va más allá de eso y refiere a otras cosas. Y de hecho, mi gran como plus de esa obra fue que no entró al circuito del arte, sino que entró al circuito de otros lugares, como las clases de sexualidad de mis amigues, que empezaron a mostrar el video en clase, gente que estudiaba historia, que empezó a mostrar el video, gente que estudiaba, no sé, género, empezó a mostrar el video, entonces se amplió, se salió del mundo del arte y yo creo que yo parí una guagua, pero esa guagua como que vivió sola finalmente y empezó a hacer sola su carrera, esa obra, ¿no? Y es bonito igual perder el control de esa obra misma. Como esa obra ya no interfiere el arte, sino que empieza a interferir otros lugares, ¿no? Oye, bueno, esto es especialmente para que los estudiantes dialoguen contigo y no los oigo, ¿no? Entonces, por favor, opiniones, ¿no? Antonia, Fernanda, Rubén, ¿no? Amanda, ¿no? Sol, ¿no? Bueno, Sol escribió un mensaje en el chat. Dice, el 2016 un amigo me mostró You Will Never Be Away y caló hondo en mí. Jamás me imaginé que fue grabado en el taller. Yo tampoco sabía eso y me sorprendió harto ahora. Me Fue, parecía una obra... ¿Cómo? fue grabada en el taller, Qué sí. bacán. Me parecía una obra yo increíble. recuerdo que fue la primera gran presentación de Sebastián, ¿no? Y quedamos todos enmudecidos porque hubo un efecto de transformación espectacular y había otra cosa, una paradoja con la que, bueno, yo no quería hablar, ¿ah? Yo quiero que hablen ustedes. No, de hecho me dijiste que me ibas a decir tus comentarios la próxima clase. Me dijiste, sabes que no podías comentar en ese momento. Exactamente, fue Wow. muy fuerte, ¿no? Y además la paradoja, ¿no? Porque la obra tenía algo de juguete, o sea, como que ha sido prácticamente mucho la obra posterior, ¿no? Era no era un traje de mujer mapuche, era un traje de mujer Falso. mapuche comprado, digamos, como disfraz de escolar, ¿no? Sí. Y él se transforma completamente en esto, ¿no? Con todo esto que son cosas de utilería, ¿no? Las joyas, todo lo que estuvo ahí dispuesto, ¿no? Bueno, yo esa obra la relaciono con otra que
con dos más que nos mostró ahora, ¿no? Que fueron producidas en el taller. Una era una serie de autitos, digamos, ¿no? De plástico muy pequeños, pintados con distintos barnices de uña. Eso fue ahí hubo una metamorfosis espectacular, ¿no? Y todo muy dispuesto, ordenado, digamos, como en un display de supermercado o de tienda, ¿no? Ahora, y otra obra fue un juguete que era un animalito de estos de plástico que juegan los niños, y él convierte en cerámica, o sea, le da un material definitivo, ¿no? Estable, ¿no? Lo pinta de colores como si fuera de plástico un poco, pero que se notaba que eran colores mentirosos además, ¿no? Y esta obra él la puso en el MAC y en otros lugares, y realmente muy espectacular. La otra cosa que me acuerdo muy bien fue cuando me presentaste a Marcela, ¿no? Y algo así como mi otro yo, dijiste, mi espejo, no me acuerdo qué bien, ¿no? Y estaban ahí las fotos esas, ¿no? Esta es la Nitan Pride. Ahí está. Me gustaría oír a los estudiantes, ¿no? Sí. Me gustaría oír a los estudiantes y yo puedo hablar de esto después en clase también, ¿no? De esta reunión. Pero, es decir, me gustaría, digamos, que ustedes, ¿cómo resienten esta obra, por Dios, ¿no? Es un joven, egresado no hace muchos años, ¿no? ¿A dónde? Al territorio donde ustedes van a ingresar. Yo he tocado temas de los que estamos hablando, la relación cuerpo-territorio, por ejemplo, ¿no? Son los cuerpos de ustedes los que se van a desplazar, ¿no? Bueno, y ese tipo de cosas, ¿no? Antonia. Toda la confianza nomás, chiquillas. No. Hay que aprovechar esta oportunidad. Yo quería, Que siempre... o sea, no sé si una... Estoy como media pegada, así que me avisan si me quedo como muy pegada como en algún momento. No sé si me escucha bien. ¿Sí? Sí. Ah, bacán. Ya, es que no sé si es como una pregunta, bueno, es como un conflicto en verdad que yo tenía un poquito que me sentí muy identificada cuando mostraste los videos en general. Que bueno, en general como con el tema de la identidad de obra y bueno, y ese tema que generalmente yo creo que nos pena un poquito cuando uno está estudiando, pues como de ese limbo en que uno está como de no saber quién es. Me pasaba mucho y yo creo que es un poco como un evento traumático que tuve en el colegio que yo trabajaba, o sea, estaba como muy motivada, bueno, iba a estudiar arte y todo y como que siempre me motivé mucho en eso. Y una profe una vez me dijo como que dejara de expiar como mi dolor mediante como mi obra, como las cosas que hacía. Y yo creo que en cierto modo, bueno, ya más grande reflexioné que era un comentario un poquito como violento a una cabra tan chica decirle eso, pero igual lo creo como que nunca me dejó de penar esa idea, pues como de que si realmente como que mi trabajo era como una expiación como de mis como rollos personales o realmente como estoy siempre como en ese conflicto, como de encontrar un equilibrio o si no encontrarlo e irme por esa deriva. He estado todo el rato como en eso y bueno, el semestre pasado también como que por primera vez quise hacer un video, como estaba muy tímida en esa área y nada, como que siempre ha estado esa pregunta y no sé cómo, como el comentario como a cómo quizás lidiar como con ese tipo de cosas. Yo sé que no creo que haya una respuesta tampoco, pero quizás como saber como tu experiencia en torno como a esos conflictos, quizás. Mira, a mí, mi primera exposición fue en el MAC de Quinta Normal, en esa expo que Francisco decía de estas piezas de cerámica grandes, ¿no? Que están en la sala. Y para mí fue una exposición súper importante, pero uno de mis mejores amigos fue a esa exposición y como después estábamos celebrando ese día, porque era mi primera gran exposición, y llega y me dice que a él le parece que no le había gustado tanto la muestra porque no estaba yo tan ahí. Como que yo tenía, que yo como sujeto era una persona muy como
muy particular para el mundo del arte, que mi cuerpo y mi obra tenía que estar ahí, como que yo no tenía que tener miedo a mostrar esas partes finalmente, esa vulnerabilidad. Y, y bueno, yo tuve guardada esa obra You Will Never Be Away 2 años. Yo la hice en el taller y no la volví a mostrar. O sea, la hice y se guardó y hasta que una amiga me instó, la María Iris Flores, que es curadora también de arte, que ha trabajado bien a la par conmigo, hemos trabajado mucho juntos en muchos proyectos, y ella me instó finalmente. Entonces creo que siempre es bueno también tener alguien o tener gente cerca que te pueda dar ese feedback, de como cuando se pasa la barrera de lo privado puesto en lo público y cuando eso privado también sirve para discutir algo público. Esa es como finalmente como lo que hace más potente las obras, como que ese discurso privado, ese discurso, esa herida finalmente, ese trauma privado, se conecta con algo que es público y que es algo que no solamente te ha pasado a ti, sino que le ha pasado a un montón de gente más. Entonces, como que yo siento que las obras se terminan abriendo cuando uno puede hacer ese gesto, ¿no? Ese gesto de ya no solamente pensar cómo uno se saca esa carga, ese peso que tiene de una historia, sino que también lo pone a disposición de otros. Y no sé si es algo tan consciente que uno hace, pero yo siento que eso lo que le sirve mucho a los artistas es no quedarse en las artes, no quedarse meramente en la representación, o sea, si no están pensando más allá de las artes, se van a quedar entrampados en el mundo del arte. Y el mundo del arte de repente es un sistema muy cerrado en ciertas conversaciones, porque nosotros habitamos un lugar también que es mucho más progresista que la sociedad común, ¿no? Como que el espacio del arte también es un espacio más amplio en discusiones, pero al mismo tiempo también se cierra en ciertas discusiones que podrían ser mucho más, no sé, amplias. Entonces, uno tiene que saber también cómo abrir esas posibilidades a que se amplíen a otros territorios o a otras disciplinas. No sé. Entonces, para mí me ha servido mucho trabajar con la historia, como trabajar con el archivo, trabajar con, no sé, ahora trabajar con la ecología. O sea, yo terminé aprendiendo de hongos, plantas, agua, porque me gustaba. O sea, no porque tuviera un fin así específico de estudiar biología, sino porque era algo que me interesaba, algo que me gustaba, y hoy en día lo aplico en mi trabajo, y ahora que lo puedo defender, ya no lo tengo tan desintegrado, ¿no? Entonces yo creo que a nosotros, sobre todo quienes estudiamos arte, que probablemente venimos como medio dañados de instituciones escolares, escuelas públicas que te anulaban en las otras prácticas, pues eras bueno solo para una cosa, para dibujar, no sé, para pintar, pero para todo lo demás malo. Entonces, eh, como que es un poco limitante, y yo siento que los artistas tenemos que estar buscando ese puente, ese vínculo con otras cosas para no quedarnos ensimismados y para que no se trate solo de nosotros, sino que empiezan a haber esas discusiones más públicas, más amplias. Bueno, y eso se nota Gracias. también mucho en tu trabajo, que es como que hay mucha investigación detrás y es como que estás constantemente investigando, aprendiendo, y eso finalmente es un plus. Oye, pero a ver, me interesan opiniones de los estudiantes. Por favor, Antonia, ¿no? Fernanda, Rubén, eso te Hola, La, sí, yo tengo unas preguntas. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación, está muy bueno. Por ejemplo, yo había vi varias de esas en el Bellas Artes y me acuerdo de la de tus abuelos, que como que igual me cuesta leer las cosas, o sea, como los textos, ¿cachai? Pero ahora que empezaste a conversarnos del asunto, como que lo entiendo mucho mejor y muchas gracias por eso. Porque, no sé, yo como que tiendo a ver las cosas como, no, está vestido de esto, de esto otro, pero como tiendo a ser flojo para ver más allá.
Igual que eso. Y bueno, Dale nomás, dale. sí, dale, perdón. No, No, dale. no, dale. Sí, las preguntas las tengo anotadas. No, que te iba a comentar que bueno, para mí igual es como siento que es parte de mi pega también, como esa parte pedagógica de mi trabajo, porque también hay mucho desconocimiento de la historia mapuche, hay mucho desconocimiento del proceso de diáspora, el proceso de despojo, o sea, nos enseñan en la escuela que se llama pacificación de la Araucanía, o sea, a ese nivel de violencia, ¿no? Como vivimos constantemente en una educación que nos violenta a todos, o sea, no solamente a mí como parte del pueblo mapuche, sino también a las personas chilenas que, que desconocen muchas partes de la misma realidad, ¿no? Como entonces, yo siento que es como una tarea un poco, como un trabajo de todas las personas que venimos de, no sé si de educar a otras personas, pero sí de poner estos temas para discutirlos y para que se empiecen a hablar y que no sean tan como solo imágenes. Te quería preguntar, porque, o sea, tú te definiste como artista de proyecto y me parece interesante, pues, porque en realidad un proyecto, yo como pienso los proyectos son como cuestiones no tan espontáneas, o sea, hay algo de previsión, hay algo de planificación, de proyectar. Entonces, como que la pregunta va a que si siempre tú fuiste como así o hubo un momento en la U o en algún momento que empezaste como a proyectar más que a hacer por hacer. Y si hay algo preciso que te ayudó a ver tu obra o lo que ya estaba haciendo de otras maneras. No sé si como algún texto, alguna cosa así. Mira, yo creo que me pasó dos procesos en la universidad. Yo estudié en un colegio público, o sea, yo creo que, o sea, miren lo que les voy a contar, yo creo que nunca he pintado así profesionalmente con óleos. O sea, por mi mano no ha pasado la pintura en óleo, nunca, como que la edité en la universidad, no tuve nunca esa formación en, en en el colegio, ¿no? O sea, con solo témpera, a ese nivel. Entonces, mi aproximación a las artes era bien rara, era bien distante, yo diría. Mis papás son feriantes, no visitan muchos museos ni instituciones. Ahora que yo soy artista, visitan más y han empezado a moverse antes más, pero nosotros no teníamos la costumbre de ir al museo ni nada. Entonces, eh, como que en mis primeros 2 años de la U fue de fascinación. Como yo nunca había experimentado con nada, no había hecho greda, nada, o sea, nada. Entonces, mis primeros 2 años fue de pura fascinación y estuve muy haciendo lo que me pedían finalmente, lo que yo sentía que tenía que hacer para cumplir. Y bueno, en eso estuve esos 2 primeros años, pero en el tercer año con el movimiento estudiantil y con todo lo que estaba pasando, yo me sentí más llamado a empezar a vincularme con otras cosas, a vincularme con otros movimientos. Y bueno, yo creo que todos los artistas deberían al menos tener algún espacio de colectividad, algún espacio de encuentro con otras personas, no sé, de, de salirse un poco de sí mismos. Siento que eso es súper importante, o sea, como algún activismo, algún lugar de estudio, etcétera, como algo que te permita ampliar un poco esas como barreras del arte. Y para mí fue muy importante entrar a militar, digámoslo así, a un espacio de disidencia sexual que fue la CCG de la Chile. Estuve en el comienzo de esa secretaría y, y nada, para mí fue muy develador eso, como empezar a entender de que yo tenía toda una parte que explorar, que entender, que conceptualizar, que integrar finalmente a mi cuerpo, como que había leído teoría pero nunca la había integrado, entonces como empezar a organizarme con otras personas fue súper develador también para empezar a ampliar esas discusiones y yo tuviera intereses propios finalmente, que fueran más allá de la mancha, la huella, eh, todo lo que me proponía el taller de grabado que finalmente no me convenció.
que era como todas estas ideas de la marca, la huella, no sé, todo eso que está ahí muy, muy instalado también en ese taller, ¿no? Y para mí era importante empezar a pensar qué me interesaba a mí, y ahí empecé a experimentar con cosas que a mí ya me gustaban, como la cerámica, no sé, la performance. Llegar a la performance es como, no sé, como que yo veo mi biografía, veo que estuve en las tribus urbanas, que salía de repente con una persa a la calle, vestido de una forma que realmente era una performance. Entonces, siento que siempre estuvo la performance integrada en mí. Entonces, solo como reconocer esas partes que uno no se percata de repente. Siento que eso es lo que finalmente compone un buen artista, como mirar en perspectiva todo lo que te ha pasado, o mirar esos intereses como, pero más en perspectiva, o sea, uno no es una única cosa con un único interés, sino que son muchas cosas. Y yo siento que las obras también no son proyectos individuales. No, yo no veo mi obra como distintos hijos, así como hijos de distintos padres, digamos así. No son hijos de distintos padres, sino que son todos hijos que están dialogando y que están conversando el uno con el otro y no están tan separados el uno del otro. Y eso finalmente, ahí yo me acuerdo mucho de esta conversación con Francisco, que él decía que obra era cuando uno tenía hartos trabajos o hartas cosas que dialogaban entre sí. Y yo también lo creo así, o sea, yo ahora siento que tengo una obra. Yo por eso no le llamo a todos mis trabajos obras, porque siento que están en esa conexión y en ese vínculo, y que son un cuerpo más grande, ¿no? Yo no le llamo obra cuando ya tiene una producción, un cuerpo que están en ese diálogo. Entonces, trabajos es otra cosa distinta a obras. Fernanda, Sol, Hola, Dale, Cata. sí. Hola, Seba, y hola a todos. Hola a todos. Es que yo pude ir a tu exposición con la Paula Baeza. Sí, tuve la suerte de poder ir, sí. Y yo antes también estaba en el taller de grabado durante 2 años y me decidí a entrar al experimental, y ir a la exposición fue muy significativo para mí, como que ahí pude decir, no, este es el espacio que quiero, sin saber que estabas en el taller. Y bueno, además de que la exposición es increíble, la tuya y la de Paula, también preguntarte cómo fue la elección de elegir el Centro Cultural de España, ¿cierto? Creo que es. Uh-huh. Sí. Porque está es muy tenso, como desde la exposición hasta el lugar que se eligió. Creo que todo se vincula de forma tan directa que no sé cómo llegaste como a esa decisión. Eso me lo pregunté enseguida, como cuando fui, porque lo busqué mucho y fue una experiencia ir para allá, porque como que lo vi por Instagram y dije, ya lo voy a averiguar caminando solamente a dónde ir. Y ahí llegué y fue genial. Pero esa es mi pregunta. Sí, bueno, es una súper buena pregunta. Yo, como les comentaba antes, como es importante leer los espacios que uno va a participar y qué obras finalmente se muestran en esos espacios. Y para nosotros, bueno, esta exposición se cerró el martes, pero estuvo 2 meses y fue una exposición bipersonal que hice con una artista que se llama Paula Baeza Pailamilla, una artista mapuche también de performance, una gran amiga que nosotros siempre hemos trabajado juntos desde el 2016. Nosotros, bueno, yo soy parte de un colectivo mapuche que se llama Ranguintuleufu, y de un proyecto editorial que se llama Llena Revista, que hace cruces con arte, poesía, como que siempre estoy un poco en esa, como que siento que eso me impulsa mucho mi trabajo, como esas colectividades y esos vínculos. Pero a pesar de todo ese trabajo que hemos venido realizando con Paula juntos ya hace mucho rato, nosotros nunca habíamos tenido una muestra juntos. De hecho, nunca hemos estado en una exposición como artistas juntos.
yo, por ejemplo, he trabajado como curador con la Paula y con la otra Paula y con Astrid, también con una artista colombiana, pero no como artistas juntos con la Paula. Y yo creo que se debe a que las instituciones en Chile son instituciones que piensan cueteos, o sea, somos artistas de cuota, o sea, invitan a las exposiciones y dicen, ya, tiene que haber un artista indígena, entonces va a invitar a uno de los dos, no puedo invitar a los dos. Entonces, siempre somos como la selección indígena dentro de las exposiciones y yo ya me he dado cuenta de eso. Entonces, para nosotros era importante nosotros decidir cuál iba a ser nuestra primera exposición juntos. Y también decidir cómo se iba a mostrar esa exposición. Entonces, con Paula ya habíamos puesto en Alemania juntos y había sido una experiencia súper buena, súper importante, en un espacio muy increíble, como que fue una exposición muy potente allá. Y habíamos planificado esta exposición para el Centro Cultural de España por medio de una convocatoria. Yo postulé por una convocatoria del Centro Cultural de España. Y postulé porque el Centro Cultural de España, como dato, es uno de los espacios que pagan, que también tiene un buen presupuesto, que tiene un trabajo súper profesional también dentro de las áreas de arte y también tiene un programa como para artistas jóvenes, para como difundir artistas jóvenes. Entonces nosotros hicimos esta postulación con Cristian Vargas Payahueque, que es un historiador del arte, que también él habla mapuzungún, es un neohablante mapuzungún. Y bueno, Cristian investigó un archivo y hizo todo un trabajo teórico a partir de la exposición. Y a nosotros era súper importante estar ahí porque no es solamente nuestra crítica hacia la colonización de España. O sea, yo no lo pienso solo así, siento que hay algo, el colonialismo se excede de la conquista, se excede del proceso de colonización. El colonialismo es algo que sigue hoy en día y el mismo Estado de Chile es una institución súper colonial y que generó tal vez hasta más despojo que la misma corona española. Entonces, para mí era importante estar ahí para atacar esos dos campos, ¿no? Para atacar a España como institución colonial, ¿no? De su herencia colonial de imperio, pero también decir que el problema no es solo con España, o sea, había una sala que se llamaba Conflicto Estado-Nación y no hablaba de España, hablaba de Chile. Y hablaba de cómo el Estado de Chile, por diversos mecanismos, diversas temporalidades de la historia, ha generado el despojo, utilización de imágenes indígenas, deuda histórica, etcétera. Como que la exposición se planteaba mucho más allá. Entonces, para nosotros fue igual esa decisión súper política. Y fue tan política que el embajador de España en Chile fue a visitar la muestra. Y él quedó muy removido, quedó como muy impactado porque obvio que no habla de estos temas. Y para nosotros es importante que también esas discusiones no lleguen solamente a nuestros amigos, sino que lleguen a todo el público. Entonces, por ejemplo, ahora yo estoy preparando mi próxima exhibición que les dejo muy invitadas el 13 de octubre en Galería Patricia Revy, que es una exposición que trabaja el tema del agua y la naturaleza, pero contextualizado también en el espacio que es la galería. Como que sé que hay obras que puedo mostrar en ciertos lugares y otras que no. Y no porque sea más político o porque sea menos político, sino porque hay que leer el contexto de quiénes también circulan en esos lugares, ¿no? Y cómo son esas personas, qué perspectiva tienen esas personas sobre ese mundo, ¿no? Entonces, como que creo que también es importante esas como análisis también del campo. Yo les recomiendo mucho que investiguen antes de salir, sobre todo de la universidad, todos los espacios artísticos, los perfiles de los espacios artísticos. No es lo mismo la línea curatorial del MAVI que la línea curatorial del MAC, ¿no? Son líneas curatoriales totalmente distintas, entonces ustedes tienen que saber como artistas cuáles son sus espacios para accionar. Y eso no quiere decir de que sean artistas políticos que se van a negar al mercado, porque probablemente en algún momento de su carrera van a tener que ceder. Esa es la realidad. Como lamentablemente es así, como nadie vive del arte y del aire acá en este país. Entonces siempre hay que estar cediendo en ciertas cosas, pero al mismo tiempo siendo consciente de esos espacios y cómo funcionan esos espacios. Vengan un segundo que me están tocando el timbre. Esto lo he dicho varias veces en clase yo, ¿no?
exactamente igual. Qué bien. Bueno, pero mira, ya ha sido bastante largo esto, pero por favor, me gustaría realmente oír a Fernanda o a Antonia, ¿no? Yo quería hacer una última pregunta al Seba, que es sobre la exposición de los hongos. No sé si se puede o... Espérate que llegue, pues, Claro. Uh-huh. pero me gustaría oír más opiniones, más cosas, ¿no? O sea, yo creo que estamos en una... Ha tocado varios puntos que estamos discutiendo en clase, ¿no? Que son relativos se acercan, ¿no? Entonces, tenemos preguntas, supongo. Luego el tema del cuerpo y territorio es un tema fundamental, ¿no? Lo definió muy bien. Respecto al conflicto mapuche, ¿no? Con Chile, hay una paradoja, ¿no? España no entró en conflicto con el pueblo mapuche, no reconoció el reino mapuche. Fue Chile, la República Chilena, la que inventó lo de la pacificación de la Araucanía y arrasó con la frontera. Claro, eso es lo sorprendente, como la elección de espacio que realmente hasta el Centro Cultural de España está dando espacios que ni siquiera la nación chilena le ha dado como al pueblo mapuche. O sea, les voy a comentar, tengo que subir escalera, entonces quedó medio mal. Como comentarles que piensen que el mismo premio indígena está como encuentro de las artes indígenas también solo pide obra inédita. O sea, los artistas indígenas es la única instancia que tenemos para producir o encontrarnos y siempre es como obra inédita. Entonces, hay algo ahí también con ese trato, ¿no? Como de la misma institución, del Consejo de la Cultura, de tratarnos como un gueto, de tratarnos como espacios separados, ¿no? Como estos son los artistas chilenos, estos son los artistas indígenas y ellos hacen esto, ¿no? Este es el arte indígena. Entonces, eso finalmente es muy reduccionista y esa es la mirada que tiene todavía el Estado de Chile con los artistas indígenas. Muy buena cosa. Bueno. Tata, tú tenías otra pregunta, ¿no? Sí, es que quería preguntar sobre lo que viene contigo, Seba, que sé que vas a trabajar con el Rodrigo Arteaga en un documental, ¿o no? Sí, estábamos trabajando juntos para algo de la constituyente. Sí, y que también él tiene como un vínculo en sus obras como de los hongos, la tierra, pero desde una perspectiva muy distinta, o al menos yo lo pienso. Entonces quería ver cómo se vinculaban como ustedes dos, porque yo no sé muy bien de qué se trata, yo lo sé como de pasavoces nomás. Mira, Pero todavía no va tan avanzado el proyecto, pero es como discusiones sobre como ecología y artistas y la constituyente. Ese es como lo que va enfocado, es como un documental en realidad. Entonces, no hemos trabajado mucho, pero yo, por ejemplo, trabajo sobre las aguas, entonces como un tema que he estado investigando harto, y es como mi tema de especialización, digámoslo así, de medio ambiente, sería el agua, las aguas y los hongos y parte de las plantas, entonces como que va por ahí, ¿no? El Rodrigo ha estado investigando, bueno, yo no conozco personalmente a Rodrigo, no conozco físicamente, pero conozco su trabajo y él ha estado investigando también los monocultivos, como también ha trabajado con hongos, pero desde otra perspectiva, de como la descomposición. Entonces tenemos miradas y perspectivas diferentes, ¿no? Y aparte también que sepan que hay instituciones acá del mundo del arte que también se dedican a cosas muy específicas. Por ejemplo, existe el Museo del Hongo,
que es la Sí. institución que yo he trabajado también, que son, es un proyecto sin lugar físico, es un proyecto itinerante que aparece, con los hongos, ¿no? Que aparecen. Y bueno, yo con Rodrigo hemos trabajado juntos también con Museo de los Hongos, Museo del Hongo, o, por ejemplo, yo trabajo muy de cerca también con el Festival de Cine Indígena, con el Fihualmapu, trabajo harto con Red Araucanía. O sea, es como que siento que los artistas tenemos que tratar de vincularnos también con instituciones que sean afín a nuestros intereses artísticos. Y por ejemplo, es evidente que yo y el Rodrigo tenemos fines como afines a la ecología, entonces vamos a parar al Museo del Hongo inevitablemente. Gracias, Seba. De nada. Tengo una pregunta respecto a eso igual. Es que estamos trabajando con el concepto de territorio y una de las preguntas que he tenido como constantemente es cómo nos relacionamos con la naturaleza según el territorio en el que vivimos. Entonces mi pregunta va si ha afectado de alguna forma tu visión o tu relación con lo natural el hecho de vivir en Santiago tanto tiempo y de vivir, bueno, siempre en Santiago. Sí, o sea, pero a mí en general no me identifica mucho el sujeto santiaguino, la verdad, no. Yo, como les contaba, siempre tuve la suerte de estar en contacto con la naturaleza, con el paisaje, con el territorio. En ese sentido, soy una persona súper privilegiada desde ahí, ¿no? Como mis abuelos, por ejemplo, son del sector de Carahue y Nueva Imperial. Pero yo siempre tuve vínculos con una tía que vivía cerca del lago Villarrica, bueno, por Pilingüe, que es cerca de Coñaripe también, y que es un territorio así lleno de agua, lleno de vida. Vivía en un cerro básicamente a las orillas del lago y no sé, de los paisajes más impactantes de mi vida fueron eso y los tengo muy integrados porque siempre los viví, siempre estuvieron frente a mí, entonces como que yo al menos con la naturaleza tengo un vínculo muy bello y muy importante. Mi papá, creo que de las grandes cosas que me enseñó mi papá fue el respeto y el amor hacia la naturaleza. Mi papá como hombre mapuche es de esos hombres mapuches que no hablan mucho, que no expresan mucho, pero siento que me enseñó mucho eso, me enseñó a mirar todo el... Nosotros éramos mucho de mirar, de observar, de tal vez no tener gran dinero ni grandes platas para hacer tour y nada de esas cosas, pero hacíamos otras cosas finalmente. Y mi infancia y mi adolescencia fueron muy vinculadas a esa naturaleza también. Entonces, no la siento ajena a mí, no, para nada, como mis papás ahora tienen casa allá, entonces es como un retorno constante. Estoy siempre viendo y volviendo, entonces no, yo no me iría a vivir, sí, como ya lo tengo decidido, no me iría a vivir al... Yo, mi familia tiene tierra en Carahue y en Nueva Imperial. Pero si yo me voy a meter allá, voy a generar solo problemas familiares y conflictos territoriales que la verdad no me interesa como armar, ¿no? O sea, como que mi territorio no es ese solamente, sino que son muchos lugares más. Que no pienso exclusivamente en ese territorio como mi revancha, porque sé que los retornos no son fáciles tampoco. O sea, yo no haría eso, no volvería a un territorio que durante 20 años no habité. Siento que también hay que tener esa conciencia frente a eso. Gracias. Muy buena respuesta. Bueno, hola. Yo sé que igual ya es tarde, pero quería hacer una pregunta igual. Bueno, primero que nada agradecerte mucho por venir y por conversarnos. La verdad es que tu presentación me gustó caleta, que ha sido como muy peinada para atrás. Y mi pregunta iba más que nada relacionada como al ser un artista de la época de ahora. Me llama, o sea, tengo una curiosidad muy grande como por los medios de comunicación y quería saber un poco
¿cómo es tu relación quizás con los medios? Mencionaste el tema, no sé, del Instagram, eh, no sé, portafolio, difusión. Eh, Me gustaría saber un poco cómo te vives esos espacios quizás, porque de repente se relaciona un poco con lo que decía Amanda, que siento que es un trabajo como muy sincero, que viene muy de adentro, eh, y cómo eso se explaya y se va expandiendo, y eso, como tú ves más que nada como tu relación con los medios, la relación que se va generando con la obra y los medios de comunicación. Miren, yo en particular tengo una historia con los medios que es bien conflictiva, porque, o sea, yo como que agradezco y critico al mismo tiempo mi inserción en los medios, porque mi primera entrevista en los medios fue artista homosexual y mapuche. O sea, esa etiqueta me persiguió así por lo menos 3, 4 años de mi carrera. Entonces, cada titular que a mí me ponían era artista homosexual y mapuche, o artista gay y mapuche, que era una categoría que yo ni siquiera reivindicaba, ¿no? Yo no me siento gay, entonces no sé, como que inmediatamente los medios me colocaron un apellido. Eso fue bueno en el sentido como sensacionalista de las cosas, ¿no? Me permitió como llegar a espacios como de difusión y alto, como más alcance por esta como, no sé, rareza que existe dentro del mundo del arte, que exista un artista homosexual y mapuche, no sé. Entonces, al comienzo fue complejo eso para mí porque todo el tiempo era eso, ¿no? Como que todo se centraba en eso. Y mucha gente que a mí me sorprendía mucho eso, ¿no? Como que yo quedaba súper impactado, gente del mundo del arte, que era curador o teórico del arte, me decía así como, ay, no, pero si tú trabajas solo género. Y yo como que quedaba súper impactado de esto, porque mi trabajo no se puede reducir solamente a mi género, como que no yo mismo no he reducido mi trabajo a eso. Entonces, para mí fue importante como ir en contra de esos medios y también como cuestionar esa idea de esos medios. Entonces empecé a trabajar cosas que no tuvieran, por ejemplo, la obra de Marcela, buscando a Marcela Calfuqueo, tiene solamente el nombre Calfuqueo como mapuche, porque la obra no tiene nada que ver con el mundo mapuche. Entonces, por ejemplo, esa obra fue un desafío para mí y también una reivindicación para mí, para decir, yo no solamente soy el artista indígena, queer, no binario, mapuche, sino que también soy un artista y necesito que me valoren desde ese lugar, ¿no? No solamente desde categorías que sirven como para que las instituciones limpien sus imágenes finalmente. Porque a mí, ¿cuándo me invitan las instituciones? En junio, cuando es el Huñautipantu y cuando es el mes de las diversidades sexuales. Entonces yo ya lo tengo súper integrado y identificado que ese es mi mes de más pega. Entonces siempre le molesto a mí, siempre deseo con mi amigo y digo como ya, viene mi mes, como viene, como que sé que ese es el mes donde va a aparecer eso porque parece eso también. Pero yo también ahora lo trato de utilizar y lo veo también como una perspectiva para instalar otros temas. Entonces siempre hablo del agua, por ejemplo, aunque me hayan invitado a una cuestión de género, siempre trato de meter otras cosas, que siento que así también voy como desentramando un poco esa como carga que me pusieron a mí mismo y que yo no la reivindico finalmente. Como que siempre he tenido como que estar haciendo eso. Entonces, los medios hay que tener cuidado, hay que tener ojo con los medios, con las interpretaciones que se hacen de los medios, ¿no? De tu trabajo, del lugar donde tú vienes, ¿no? Como por ejemplo, yo ser mapuche ya me instala dentro de un espacio conflictivo para la sociedad chilena inevitablemente. Entonces, que a mí me pongan artista mapuche no, no va con un fin de separarme de los chilenos, sino que va con un fin de incomodar también, ¿no? De incomodar esos discursos. Entonces, no es tan malo y no es tan bueno al mismo tiempo, como que tiene filos que uno tiene que ir observando y mirando a través del tiempo. Yo creo que es súper importante tener un buen dossier o portafolio armado, tener una página web necesario, o sea, si son artistas de video, tener un canal de Vimeo. O sea,
o un YouTube, no sé, pero también como empezar a profesionalizar ciertas áreas de tu trabajo. No sé, tratar de entender o entender cómo postular a las cosas, pero también saber cuáles son los espacios o cuáles son los perfiles de esas postulaciones, ¿no? O sea, fíjense, miren, por ejemplo, yo les hago esta invitación, ¿no? Miren los catálogos del premio Minera Escondida, que financia Minera Escondida, ¿no? Una minera a una institución, al premio Mavi de Arte Joven. Fíjense quiénes ganan y cómo son las obras que ganan todos los años. Y van a tener un perfil y un prototipo de artista que va a ser el que está indicado para ese lugar. ¿Ya? Pero si ustedes van a otro lugar, no sé, si van a postular a, no sé, a este concurso del arte espacio, no sé, es para artistas jóvenes, miren quiénes ganan, vayan a darse una vuelta, miren cómo están instaladas las obras, ¿no? Eso también habla de lo que uno quiere como artista, ¿no? Si es que, no sé, la Cata había hablado de la exposición del CCS, ¿cierto? La exposición del Centro Cultural de España fue un capricho que nosotros nos pegamos con Paula. Fue como nosotros vamos a mostrar esta exposición en el museo, en el Centro Cultural de España, y la vamos a mostrar como nosotros queremos, con el espacio que nosotros queremos y en el lugar que nosotros queremos, para que nos empiecen como a, no sé si a valorar, pero sí como que entiendan que hacemos arte, ¿no? Y que no somos solamente un artista con apellido indígena, ¿no? Y para nosotros fue importante mostrar nuestras obras con mucho espacio y que la galería fuera un espacio amplio, abierto, que las obras tuvieran ese peso, ¿no? No es lo mismo ir a una exposición de arte joven donde está todo una cosa encima de la otra, que ver obras que necesitan espacio y que necesitan como ese tipo de observaciones que cuando uno va siendo más grande se va percatando de que son súper necesarias, como finalmente se terminan leyendo tus trabajos. Así que son muchos factores, pues son observar el medio, tener un buen dossier, no ser ansioso ante todas las convocatorias. Yo mis primeros 2 años postulaba todo y no quedaba casi nada, entonces como que después empecé a postular a lo que yo sabía que iba a quedar, a lo que yo le iba a poner más energía en quedar finalmente. Y también la relación con gente que se dedique profesionalmente y seriamente a las artes. Hay mucho curador, muchas luces, pocas nueces en algunos de esos casos, mucha gente que solo escribe textos, ¿no? Que no hace realmente un trabajo curatorial. El trabajo curatorial es un trabajo de acompañamiento, un trabajo de sesión a largo plazo, de afinamiento de un espacio, de propuesta visual de algo, ¿no? Como que el curador no es alguien que solamente escribe cómo se lee la obra. O sea, y eso lamentablemente en este país es muy común. Mucha gente que se dice curadora, pero que no hace trabajo curatorial y que finalmente solo utilizan a los artistas como para sus currículos. Entonces, ojo ahí, vincúlense con curadores serios, con gente que su trabajo vaya más allá de cuántos libros o publicaciones tienen, sino que haya... Y sobre todo, ustedes como artistas jóvenes, vincúlense con otros artistas jóvenes y con otros artistas mayores si es que es posible. Porque en esas redes también uno se va comentando, con este mejor no trabajís, con este sí, te vaya avisando finalmente, y si tú decides trabajar con alguien y después no te gusta, ya estuviste avisado y sabes que para la próxima no vayas a trabajar. Entonces creo que es bueno como hacer una red de gente, de artistas, de vincularse, porque también este sistema nos quiere separados, nos quiere que esté esta idea del artista exitoso, único, solo, fuera, que no se vincula con nadie y que su trabajo finalmente se instala solo por esta genialidad que tiene y no por lo que está instalando o está proponiendo para disfrutar. No existen los artistas genios. A mí me gustaría hacer una pregunta. No sé si alcanzamos. Oye, pero estamos cerrando ya. Bueno, adelante, Antonio, porque demoraste en decidir. Sí, me pongo nerviosa, pero primero agradecer la presentación, es muy genial, a mí me gusta mucho tu trabajo, soy muy fan.
Y quería preguntar principalmente como sobre el tema indígena y cómo uno empieza a acercarse a relatos que no se viven como desde primera fuente, porque trabajos como el tuyo, como el de Paula, igual me han hecho pensar en mi propia ascendencia. Yo soy de ascendencia aymara, viví siempre con mi bisabuela, que es aymara, pero igual su relato es un relato con mucho dolor, entonces es muy difícil, para mí siempre ha sido muy difícil pensar en acercarme a eso, porque se siente como algo muy ajeno, pero a la vez siempre está presente. Y eso, quería saber cómo uno se empieza a acercar a eso, porque es como muy delicado, pero está ahí. Sí, bueno, yo no tengo la fórmula para hacer eso, pero yo creo que tiene que ser muy del respeto, ¿no? O sea, los casos de apropiación cultural están a la orden del día y son cada vez más comunes, ¿no? Y tiene que ver también desde... Yo siempre hablo de esto como... A mí me gusta mucho la palabra situarse. Siento que esa palabra te, te hace contextualizar, o sea, ponerte en un lugar y contextualizarte en un lugar donde tú sabes que hay un inicio y un comienzo. Y que hay un campo de acción ante eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, en mi propia biografía, yo que sí, mi abuelo sí hablaba la lengua, pero tenía mucha vergüenza de hablarlo en la ciudad, pero cuando iban a... Perdón, me están golpeando un segundito. Oye, después de esto cerramos ya, porque desde las 11:30 que está hablando Sebastián, ¿no? Y ya son las 1:30, creo que tiempo de más, ¿no? Ya, voy a terminar esto, los tengo que dejar porque me llegó un encargo. Ya, les comento, no me acuerdo lo último que quedé. Situarse. Ah, ya, que situarse permite como de alguna forma saber cuál es el lugar donde uno puede hablar y hasta qué lugar también uno puede hablar. Entonces, para mí ha sido importante no hablar por la experiencia del loft, porque yo no vengo de un loft, no me crié, no tengo esa experiencia, entonces tendrán que venir los artistas que hablen de esa experiencia, ¿no? Entonces, tu recuperación o vinculación tiene que, yo creo, ir hacia allá, ¿no? Como no en tratar de ocupar los espacios de otra persona, sino que empezar a reivindicar tu propio lugar, como tu propia experiencia. Y yo siento que la reivindicación indígena es desde el dolor, es desde la herida. Nunca es fácil. O sea, los hippies nomás se apropian de lo indígena como paz y amor. Pero en la práctica la experiencia indígena, de reivindicación indígena, es de dolor, es de despojos, de sufrimiento. Y siempre implica abrir esa herida. Entonces, si es que uno lo hace con respeto, esa apertura de heridas, yo creo que se llega a muchos espacios. Y también entender, ¿no? Para mí, por ejemplo, si hay un lugar muy importante que está prohibido dentro de mi trabajo, es la espiritualidad mapuche. Porque la espiritualidad mapuche la vivo yo, no la vive mi trabajo. Y no me convence a mí mostrarle a un público general sobre la cosmovisión y la espiritualidad mapuche cuando no hay una base para entrar a discutir sobre eso, porque ni siquiera hay una reparación histórica a la verdad de lo que ha pasado acá. Entonces, como que para mí es un espacio que ni siquiera se puede dialogar todavía. Como que por ahí va. Bueno, chiquillos, les tengo que dejar. Un gusto haber asistido y espero que les haya servido mis tips. Oye, muchas gracias, Sebastián. Has atravesado temas que son cruciales para nuestro trabajo, ¿no? Así que te lo agradezco muy especialmente, ¿no? Ya seguiremos discutiendo en clase algunas de estas cosas como están. Sí. Nos deja material de trabajo. Muchas gracias. Sí, de nada. Que estén muy bien. Chau, chau. Igual. Chao, muchas gracias. Chau, chau. Chao. Chao, gracias.